Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado con la confianza en uno mismo. Cuidado con creerse fuerte espiritualmente. Cuando te sentís seguro de tu propia fortaleza, probablemente no vas a estar en guardia cuando vengan las pruebas. El Señor le dijo a sus discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearos. No olvides eso. La traducción del lenguaje actual traduce el versículo de 1 Corintios 10. Por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Puede ser el primero en hacerlo. Cuidado, cuidado. Las Escrituras nos previenen con mucha frecuencia sobre esto. Es muy serio, muy serio. Creerse fuerte es una trampa mortal. Creerse fuerte es la fórmula perfecta para caer. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Y el apóstol Pablo cuenta en la segunda carta a los Corintios que él tenía cierta tendencia a exaltarse a sí mismo y que por eso es que Dios le dio un aguijón en la carne, para que siempre estuviera consciente de su debilidad. Él lo describe así, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y puede parecer una paradoja, pero no lo es. La realidad es que somos débiles. No somos fuertes espiritualmente, nadie lo es. No nos engañemos. Y tenemos que saber esto porque seremos zarandeados. Y no es lo mismo atravesar ese zarandeo, no es lo mismo atravesar las pruebas creyéndose fuerte que sabiéndose débil. El apóstol no solamente se sabía débil, sino que dice que se gozaba en su debilidad. Dios le había enseñado que el poder de Dios se perfecciona justamente en las debilidades. Por eso cuando venían las pruebas, y el apóstol Pablo tuvo muchas, él describe en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, él estaba fortalecido por Dios. Él describe a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz de Dios solamente puede venir de Dios, precisamente. Si vos te sentís fuerte, estás en grave peligro. Pablo podía decir:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me fortalece. Y él iba en oración, ponía todas sus angustias delante del Señor, con toda oración y ruego, dice. Y así es como obtenía la paz. Y a los Efesios les escribe: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecete en el Señor, nunca en tus fuerzas. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En Dios, la armadura de Dios, la fortaleza de Dios. El apóstol Pedro, bueno, él tenía un exceso de confianza en sí mismo. Y creo que todos, en mayor o menor medida, nos podemos identificar con él, ¿no es cierto? ¿Qué decís vos? Él estaba siempre dispuesto a actuar, porque él realmente se sentía fuerte. Y en una ocasión, después de que el Señor alimentara a una multitud, seguramente te acordás, envió a sus discípulos en una barca para que cruzaran al otro lado del mar de Galilea. Y el Señor se fue a una montaña a orar solo. Y cuando los discípulos estaban en el medio del mar, bueno, una fuerte tormenta los empieza a arrastrar. Y estamos hablando de personas que estaban habituados a las tormentas, eran pescadores la mayoría de los discípulos. Seguramente habían pasado muchas tormentas, pero esta era peor que cualquier otra. Y el Señor dejó su oración para ir a socorrerlos. Vamos a leer Mateo 14, 24 al 26. Dice así: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Bueno, realmente era una noche terrorífica, porque, imagínate, esas olas subiendo y bajando. Acá hay marinos capaz que algunas han vivido algo así. El agua salpicando, bueno. Y parece que perdieron el control de la nave. Pero el terror llegó al extremo cuando encima ven que viene desde caminando una figura en la noche. ¿Te imaginás? Dijeron un fantasma, eso sí que era terror. Pero bueno, enseguida dice la Escritura, Jesús le habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Era el Señor Jesús. Imaginemos, bueno, primero la sorpresa, imaginemos la alegría, el alivio. Era Jesús que venía. Todos estaban mucho más tranquilos, pero Pedro, él tenía que ir de un extremo a otro siempre. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vos fíjate que pasó de no tener ni un gramo de fe, de estar gritando, aterrorizado por la tormenta y por la figura que vio que caminaba sobre las olas. Ahora ya estaba fuerte de nuevo y quería caminar él sobre las olas. Y el Señor dice, y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí lo tenés a Pedro, caminando sobre las aguas.
Pero en la siguiente prueba volvió a derrumbarse. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro era así, iba de un extremo a otro. En otra ocasión volvió a demostrar esto. En Mateo 16:13 leemos, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí se levanta Pedro. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataras en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Después de semejante revelación y de recibir de esta manera la aprobación del Señor, bueno, Pedro se sintió fuerte. Tan fuerte se sintió que creyó que él podía aconsejar al Señor Jesús, que él tenía un criterio más acertado que el Señor Jesús. Porque el Señor, dice Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Te das cuenta cómo él va de un extremo a otro? Y es muy peligroso cuando uno se siente fuerte, porque no solamente se perjudica a sí mismo, sino que puede ocasionar tropiezo a otros. Satanás usa a aquellos que se creen fuertes. Pero a Pedro le costaba aprender de sus errores y siguió creyéndose fuerte, y eso lo llevó a su más grande y más trágica caída, precisamente en la noche en que el Señor Jesús fue apresado. Y en esa misma noche, durante la cena, Jesús había prevenido a los discípulos y especialmente a Pedro que Satanás los había pedido para zarandear. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero fíjate cómo el Señor le dice, Pedro, Satanás los pidió a todos para zarandearlos, pero yo oré por ti. Es muy serio que el Señor te diga eso. Yo oré por ti para que tu fe no falte. Y Pedro dice, no, Señor, no te preocupes porque yo soy fuerte. Yo soy capaz de morir por vos. Él desestimó la palabra del Señor, creyéndose fuerte. Acordate del proverbio.
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Pedro tenía eso. El Señor le había dicho: Pedro, oré por vos, vas a sufrir una prueba muy grande. Oré para que tu fe no falte, para que cuando regreses, le está diciendo, vas a caer muy mal, pero para que una vez vuelto puedas confirmar a tus hermanos. No, Señor, no te preocupes, yo puedo, yo soy fuerte. Y en el huerto de Getsemaní, el Señor, sabiendo lo que ya llegaba, les dijo a sus discípulos que oraran para estar fortalecidos a la hora de la prueba. Mateo 26:41 les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, en lugar de hacer eso, en lugar de buscar fortaleza por medio de la oración, sabiendo que el Señor les habló, les dijo que iban a ser zarandeados, y ahora les decía: oren, buscando fortaleza en el Señor. Ellos se durmieron. Se durmieron por la tristeza. La tristeza los dominó. Se dejaron vencer. Así dice Lucas 22:45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. No se prepararon. Pedro no se preparó. Y cuando vinieron las pruebas, las enfrentó en la carne. Él nuevamente demostró que va de un extremo a otro. Cuando vinieron a apresar al Señor Jesús, ahí estaba Pedro, creyéndose fuerte. Dice Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y al ver que el Señor Jesús no se defendía, que se entregaba voluntaria y pacíficamente, que había sanado a aquel que él había herido, él y todos los discípulos salieron corriendo. Dice Mateo 26:56. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. De haber desenvainado y cortado la oreja del siervo del sumo sacerdote, a salir corriendo. Mira cómo de un extremo a otro. Pero todavía Pedro tenía que caer más abajo. Todavía se tenía que cumplir lo que el Señor le había anunciado. Vamos a leer Lucas 22, 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre,
no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Prendieron al Señor Jesús y, como si fuera un delincuente, le ataron las manos y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Bueno, Juan da más detalles sobre este momento. Nos cuenta que primero fue llevado a casa de Anás, que era el suegro del sumo sacerdote. En realidad, Anás había sido, varios años antes, el sumo sacerdote y siempre tuvo el poder, porque después de él siguieron en el sacerdocio sus hijos y ahora el yerno. Pero digamos que él era el poder detrás del poder. Entonces primero llevaron a Jesús a su casa y después a la casa de Caifás, el sumo sacerdote en ejercicio. Anás lo interrogó buscando alguna excusa para acusarlo y después lo llevaron a la casa de Caifás, donde ahí el concilio estaría reunido de manera ilegal y sería juzgado falsamente. Ahora, esto es importante porque de alguna manera nos muestra cómo era la casa donde ocurrió todo esto. La casa de Anás y la casa de Caifás en realidad eran una misma edificación. En ese entonces los palacios tenían todas las habitaciones mirando a un patio. Eran todos como galerías, ¿me entendés? Entonces, un ala era la casa de Caifás, la otra era la casa de Anás, y se entraba por medio de un pasillo al patio, y del patio se iba a todas las habitaciones. ¿Se entiende lo que digo? En ese patio se reunieron los alguaciles, la gente que había capturado al Señor, probablemente no los romanos. Entonces los romanos seguramente ya se habrían ido a su destacamento y ahí quedaron todos aquellos que habían ido a capturar al Señor. Y dice, y prendiéndole lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Por un momento el relato de Lucas va a centrarse en Pedro. Claramente es el Señor el núcleo, pero ahora Lucas desvía el foco hacia Pedro. Habían huido los 11, pero parecería que Pedro, una vez recompuesto, volvió para seguir a Jesús, pero a distancia. Evidentemente, él quería cumplir con la palabra que él había hablado. Él había asegurado al Señor Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. No podía contradecirse tanto. Así que, bueno, lo seguía a cierta distancia. Pero él estaba muy desanimado, él no tenía ninguna esperanza. Para él esto era el final de todo. Así lo dice Mateo, fíjate. Dice Mateo 26, 58, dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. La Nueva Traducción Viviente dice, esperó para ver cómo acabaría todo. Este era el fin. Todos los sueños se habían esfumado. Toda esperanza había perecido. Esto era el fin de todo. Y Pedro, bueno, fue a ver cómo terminaba todo. Y Juan
cuenta que Pedro no estaba solo, que otro discípulo también volvió, probablemente el mismo Juan. Y él fue el que posibilitó que Pedro pudiera entrar a ese patio. Juan 18:15 dice así: y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Este discípulo, que seguramente era Juan, no estaba tan temeroso como Pedro. Fíjate que él entraba, salía. Y dice, y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Bueno, del otro discípulo no sabemos nada más. Pedro está solo y dice que, bueno, entró por ese pasillo que te decía, al patio, y que, bueno, el patio estaba lleno de gente, de toda la gente que había ido a buscar al Señor. Y es comprensible que Pedro estuviera más temeroso que el otro discípulo porque él le había cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero si algo resulta evidente es que en esa noche ni en las noches siguientes ningún discípulo fue apresado. Quiere decir que todo este complot que armaron los líderes de Israel estaba dirigido solamente contra el Señor Jesús, no contra sus discípulos. Y por lo que podemos leer, la noche estaba fría y, bueno, habían encendido un fuego, la gente se sentaba alrededor del fuego y Pedro se sentó también tratando de pasar desapercibido, pero evidentemente no tuvo éxito. Dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Probablemente haya sido la misma criada que los dejó pasar, con la que habló el otro discípulo, que sería Juan. Esta criada vería que Pedro tenía actitudes esquivas, y al verlo alumbrado por el fuego, dice, seguramente con cierta malicia, también este estaba con él. Y podemos ver un gran contraste entre lo que estaba pasando adentro del palacio con el Señor Jesús, con lo que le pasó a él. Porque el Señor Jesús estaba siendo acusado con mentiras por los principales hombres de Israel, por los principales ancianos, los principales sacerdotes. Y el Señor Jesús no contestó a las acusaciones, se quedó en silencio. Pero acá tenemos a Pedro siendo acusado por la persona con menos autoridad de todas, una mujer criada, una sirvienta. Y Pedro sí contestó, sí se defendió, y lo hizo con mentiras. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Podemos imaginarnos que ante la acusación, ante esta mujer que lo señaló de esa manera, Pedro quedó apabullado y, bueno, fue tan repentino, tan directa la acusación, que lo sorprendió con la guardia baja. Y se olvidó de todas sus promesas de lealtad al Señor. Yo, Señor, moriré por ti, iré contigo hasta lo último. Evidentemente todo eso quedó en el olvido, y el que se creía fuerte y que era capaz de dar su vida por el Señor, ahora estaba preso del pánico.
Y no solamente afirmó que él no era de los que estaban con él, como dijo la criada, sino que también negaba ni siquiera conocerlo. Dice, ni lo conozco. Qué distinto hubiera sido su actitud si hubiera estado preparado, si hubiera hecho caso al Señor y hubiera permanecido en oración, buscando fortaleza en el Señor. El Señor le había dicho una y otra vez, orad para no caer en tentación. Pero ahora Pedro estaba sin ningún tipo de fortaleza en el Señor. Un poco después, dice, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Se nos cuenta que después de la acusación de esta mujer, Pedro, muy nervioso, trató de salir del lugar. Dice Mateo 26:71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Él trató de salir por ese pasillo, pero se ve que estaba lleno de gente y ahí otra criada lo reconoce. Y Lucas nos cuenta que también un hombre lo reconoció y le dice, tú también eres de ellos. Y Pedro, bombardeado de tantas acusaciones, volvió a negar que conocía al Señor Jesús. Pero esta vez, nos informa Mateo, lo hizo haciendo juramento. Dice Mateo 26:72, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Él directamente dijo algo como, le juro que no conozco a este hombre. Y Lucas continúa diciendo, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Una hora después. Podemos imaginarnos a Pedro tratando de pasar desapercibido, seguramente ya no estaba al lado del fuego, seguramente estaba entre las penumbras, una hora, pero igual no tuvo éxito porque también lo reconocieron. Y le dice uno, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Ahora estaba verdaderamente horrorizado y si bien recién había jurado, ahora todavía maldijo. Dice, entonces él comenzó a maldecir, Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Así que además del falso juramento, ahora maldecía sobre sí mismo. O sea, estaba invocando que si él no estaba diciendo la verdad, bueno, que Dios mandara juicio sobre él, eso es lo que quiere decir. Pues fíjate que pasó de una mentira a la primera criada allá jurar y maldecir. Y estaba en esto Pedro, jurando y diciendo que Dios me juzgue si estoy mintiendo. Estaba diciendo eso, cuando de pronto, dice, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Podemos imaginar que él estaba gesticulando, diciendo, le juro, y que Dios me juzgue si es mentira, y escucha cantar al gallo. Podemos pensar que inmediatamente se cortó lo que él estaba diciendo, quedó en silencio, pero no quedó ahí. Porque dice que en ese momento lo vio. En ese momento Jesús estaba siendo trasladado
de ese lugar donde había sido falsamente juzgado a su celda. El Señor, ya golpeado, escucha a Pedro maldiciendo, invocando juicio sobre sí mismo de que no lo conocía, y lo mira. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro lo miró y vio que el Señor lo estaba mirando con los ojos del Señor, con esos ojos llenos de amor, de gracia y de profunda tristeza. Y en ese momento, dice, vinieron a su memoria las palabras del Señor. Ahí se dio cuenta de la devastadora realidad de lo que él había hecho. Todo lo que el Señor le había dicho pasó. Lo que él había negado que iba a hacer, lo hizo. Y toda su confianza en sí mismo se derrumbó. Había menospreciado la palabra del Señor y ahora estaba hundido en un barro de culpa, de vergüenza. Y dice, y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Ahora ya no le importaba que lo identificaran, ya no pensaba en los demás. Salió, dice, afuera sin hacer caso de nadie y lloró. Y lloró amargamente, estaba roto por dentro, quebrantado en 1000 pedazos. Seguramente tendría impreso en su memoria los ojos del Señor, esos ojos llenos de dolor y de misericordia. Y no nos tenemos que sorprender por lo que hizo Pedro. Pedro no hizo nada extraño, no hizo nada que nosotros no podríamos haber hecho. Pero sí es sorprendente y inexplicable lo que hizo el Señor. Porque el Señor en ese juicio sufrió afrenta, humillación, golpes incluso, de parte de hombres que lo odiaban, pecadores. Pero seguramente nada de eso fue tan doloroso para el Señor como la negación de Pedro. Y el Señor siguió su camino en la cruz por Pedro y por gente como Pedro. El Salmo 55 describe de manera profética el dolor del Señor. Dice, versículo 12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Fue abandonado y negado por Pedro. Y el Señor murió por él. Pedro había sido quebrantado. Ya no confiaba en sí mismo.
Pero no termina aquí la historia de Pedro. No es una historia de derrota. Esta es una historia una historia de victoria. Porque Pedro ahora estaba preparado para su regreso. El Señor le había dicho: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todo lo que el Señor dijo ocurrió. Y Pedro fue zarandeado, pero no le faltó su fe. Su fe fue probada por fuego. La prueba que él pasó fue terrible, espantosa, y fue quebrantado y humillado, pero no le faltó. Y así Pedro fue perfeccionado. Y después de esto ya dejó de ser ese Simón, Simón, para ser Pedro la roca. Para poder ser usado por Dios para confirmar a los hermanos, para animar a otros. Esta experiencia de fracaso y humillación sirvió para que él pudiera fortalecer a otros. Y así lo hizo. Y lo vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos y lo vemos en sus cartas. Él escribió en 1 de Pedro 1:6, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo será revelado a todo el mundo. Todo lo que el Señor dijo fue hecho. Y así Pedro fue transformado, fue perfeccionado. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén.